Hola Juan y gracias porque sé todo lo que tuviste que hacer y modificar y reestructurar para poder hacer esta comunicación. Así que el agradecido soy yo por ese esfuerzo, por los cambios y agradecerle también a toda tu audiencia. No, por favor, Luca. Bueno, entendiendo que tu horario de trabajo es en la mañana, por lo tanto había que ver la forma de poder entrevistarte y gracias a la radio municipal que nos cede este espacio para poder charlar contigo, hacer este programa especial, un poco para comprender los roles masivos de comunicación, que es un poco tu lugar, tu naturaleza, tu ámbito, y poder desandar un poco, entender la realidad esta que nos toca vivir, tan particular, tan difícil de comprender muchas veces, ¿no? Si no comprendemos la realidad es porque no hemos entendido la historia, ¿no es así, Lucas? Sí, por supuesto. Los medios de comunicación tienen poder, ¿no? No por nada se le ha llamado el cuarto poder, uh-huh. y la influencia que generan es tal y tanta que muchas veces no dimensionamos, ¿no? Los distintos mecanismos, ¿no? que tiene la comunicación social para dirigir la atención y con eso motivar y movilizar las conciencias. Recordemos que cuando, la comunicación tiene, el lenguaje, para así decirlo, tiene tres funciones básicas, que es justamente la información, la mera información, la emocionalización o la expresión, digamos, y tiene una función conativa, es decir, una función directiva. Entonces, si los medios de comunicación logran cambiar la forma de percepción de la realidad, también logran cambiar las conductas. Por eso son tan, son tan buscados a la hora de ingenierizar los procesos sociales. Esto es muy importante entenderlo para comprender la realidad compleja, multicausal, ¿no? Con esto no caemos en ningún simplismo unidireccional, ¿no? Pero sí tenemos que entender que los medios tienen un rol y una influencia clave para comprender cómo se instalan los distintos procesos, se direccionan de los distintos procesos sociales. Distintos procesos sociales que se entienden desde un laboratorio social, no es algo que sucede sine qua non, sino que hay una causa, un causante, una causal para que esto suceda. Muchas veces te he escuchado hablar de lo que es la Escuela de Frankfurt, lo que es el Instituto Tavistock. Digo, había diseños sociales en los cuales se iban a basar los medios de comunicación, como así también otras expresiones culturales como la música, las modas y demás. Tal cual. Bueno, efectivamente, Juan, está bien ponderado el nombre de la denominación de usinas del pensamiento, uh-huh. o think tanks. Hay centros altamente financiados, uno lo mencionaste, con sede en Inglaterra, el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas, la Escuela de Frankfurt, que tiene por ahí elementos más académicos, porque instauraron dentro del ámbito universitario y académico ciertas ideas que tuvieron impacto, ¿no? en importantes cambios sociales y culturales. No olvidemos, por ejemplo, el libro, lo que significó, bien digo, el libro Eros y Civilización de Herbert Marcuse, un teórico uh-huh. frankfurtiano que prestó servicios, es un secreto a voces, que prestó servicios para la CIA en Estados Unidos, para llevar adelante lo que fue el Mayo francés, ¿no? La protesta de estudiantes parisinos a finales de la década del 60. Entonces, sí, esos think tanks o usinas del pensamiento son los centros donde se direcciona y se decide, ¿no? Son los ámbitos de decisión, pero de decisión, la forma de ejecución. Hay ámbitos todavía más cerrados y más amplios, más elevados que estos think tanks, y muchas veces, bueno, eso lo que busca es tener primero el control. Nosotros hablamos hace poco con Pablo Davoli de una operación de la CIA que se llamaba la Operación Sinsonte, claro, en honor a un pájaro políglota, ¿no? que está en el sur de California y también se encuentra en México, cómo la CIA fue cooptando y copando las voluntades de los periodistas para después llevar adelante operaciones de inteligencia a través de la prensa norteamericana, que se supone que es la prensa más libre, donde está la quinta enmienda. Estados Unidos es adalid de la libertad. Sin embargo, los medios de comunicación, incluso corporativizados y privatizados, tienen una alta cuota
de manipulación por los organismos de inteligencia. Esto es sabido, Juan, ¿no? Entonces, claro, estamos ante un embate ingenieril, ¿no?, de ciertas estructuras de poder que podemos estar toda la tarde mencionándolas, claro, quiénes son y demás. Me parece más interesante enfocarnos por ahí, si tengo un minuto, en cómo funcionan. Porque es que hay un pequeño, te hago este paréntesis, hay un autor francés que en el año 2012 escribió un libro muy interesante que se llamaba Estrategias de Manipulación, su título original en francés, que se llama Sylvain Tinsit, ¿no?, del cual se hizo eco el lingüista norteamericano Noam Chomsky, que habla de las 10 estrategias de manipulación mediática, ¿no? Y la primera, que no te asustes, no te voy a mencionar las 10 estrategias, pero la primera y más importante es la estrategia de distracción. Entonces, cuando nosotros pensamos los medios de comunicación y cómo instalan los temas que se eligen, nosotros tenemos que preguntarnos detrás de cada tema que instala un medio de comunicación, ¿cuántos otros temas se ocultan? Cuando se promueve una temática es porque se está, la mayoría de las veces, ocultando otras de igual o mayor tenor e importancia. Entonces, la estrategia de la distracción implica tomar un tema de escasa o nula importancia social y magnificarlo utilizando una estrategia que es la manufactura del consenso. Tema propuesto en un libro, Public Opinion, también de un magnate norteamericano, se llamaba Walter Lippmann, que escribió un famoso libro, Opinión Pública, ganador del premio Pulitzer y también de la cadena radial Today and Tomorrow, que hablaba de que para hacer que un tema que no tiene ningún impacto real en la sociedad se instale como realmente importante, había que fabricar un consenso artificial, falsificando encuestas, falsificando corrientes de opinión que no existen. ¿Viste? Cuando los medios de comunicación dicen la gente piensa, que falsifican números y tendencias de opinión que en realidad no tienen nada que ver con lo que realmente piensa el ciudadano que está frente a la pantalla. Bueno, entonces más estamos o menos, ahí ya. Sí. Claro, como a modo de ejemplo lo que fue en su momento el instalar el aborto como debate social en Argentina. Bueno, yo creo que es un ejemplo más que emblemático. La Universidad de San Andrés, acá en Argentina, hizo un trabajo, y lo hace periódicamente, un trabajo de cuáles son los temas que aquejan al argentino promedio. Hizo una encuesta para tratar de hacer un ranking de las problemáticas que afectan a los argentinos, y hasta el año 2008, que se instauró el debate con ese intento de aprobación fallida, pero que después se terminó ratificando, doblegando la voluntad de algunos senadores en el 2020, hasta el año 2018 el aborto no había aparecido, no solo en los primeros 10 lugares, no había aparecido en el ranking. Claro. Ningún argentino consideraba el aborto como un tema fundamental y prioritario. De pronto aparecieron los medios fogoneando con esto, que era una tendencia, que era necesario, que la mujer pobre, que es solamente la que tiene recursos. Se empezó a hacer ese victimismo, se asoció a la problemática del ni una menos y el tema del femicidio. Bueno, se armó una plataforma muy ingenierizada a través de cual se generó una grieta, una división, que, tuvo como derrotero, para todos conocido, la aprobación del aborto de la Argentina, que nunca fue un tema ni prioritario, ni por nuestra cultura, ni por nuestro pasado, ni por nuestro presente. Pero bueno, claro, es un ejemplo clarísimo. Claro, pero sí era un interés y una prioridad de aquellos que promulgan esta cuestión a lo que es política global. Esto que muchas veces te he escuchado hablar, que es del Plan 2030, donde está instalado como por premisa de los poderes globales. Digo, y yendo para eso, porque vos mencionabas a Eber Marcuse, que es un filósofo germano norteamericano, pero de izquierda, de pensamiento de izquierda. Y acá siempre está esa dicotomía, esa dualidad donde jugamos permanentemente entre la derecha y la izquierda, que llamativamente a los intereses de la izquierda, los que lo fogonean, a los intereses de la derecha liberal, digamos, o del capitalismo, lo que fogonean esas necesidades son la izquierda.
digo, como que son cómplices de una misma mentira. Bueno, Juan, lo que pasa es que lo que estás diciendo es que izquierda y derecha son las dos caras del mismo monstruo bifronte de Jano, es decir, son el mismo engendro. Vos fíjate que la Escuela de Frankfurt, para ir a sus orígenes e indagar un poquito sobre eso, fue apoyada no solamente por el Instituto Tavistock ya creado en Inglaterra, por la Sociedad Fabiana inglesa, estamos hablando por el Partido Laborista inglés, sino que la Escuela de Frankfurt, que fue financiada por estos intereses, ¿no?, por la Sociedad Fabiana, comparte patrocinantes y promotores como, insisto, el fabianismo, pero el fabianismo también promovió la creación del London Institute, el Instituto de Londres de Ciencias Económicas, ¿no?, y Políticas, Politics and Economic Science, donde pasaron las principales figuras del liberalismo, entre ellas el mismo Karl Popper, que escribió su obra fundamental política, que se llama La Sociedad Abierta y sus enemigos, título hablando, si nadie puede dudar del liberalismo de Popper, título Sociedad Abierta, que le dio nombre a la Open Society, Sociedad Abierta, eso mismo significa, de George Soros, hoy el magnate que más ha promovido, ¿no?, la temática abortista, la agenda abortista que comparte toda la izquierda, que ha tenido vínculos importantes con el feminismo anarquista, por ejemplo, el grupo Femen, ¿no? No sé si te acordás, sí. y que hoy tiene, por lo menos así lo dicen algunos medios, no sé cuánto de verdad hay, quiero ser precavido y muy prudente, no sé si no lo tengo chequeado yo, pero que tiene un pedido de captura por el mismísimo gobierno de Rusia, en función de la promoción que está haciendo, el rol que está cumpliendo en agitar la cosa en Ucrania. Entonces, izquierda y derecha terminan, si vos empezás a indagar un poco más de lo que generalmente te cuentan los medios, terminan siendo como los hilos de un mismo titiritero, ¿no? Y son los antagonismos cómodos al sistema y en los que quieren que las distintas fuentes de opinión pública nos hagan navegar. Podemos ser de izquierda y podemos ser de derecha, pero nunca superar esa instancia. Digamos, ahí se practica esta metodología que empleaba la CIA del pájaro que mencionaba, el sinsonte. Esto de que cante o parecer al tronar de un pájaro de un lado y de otro, pero siempre manipulado por el mismo animal, ¿no? Exactamente, digamos, son distintas voces pero que salen del mismo pájaro, del mismo pico. Es decir, la idea, la metáfora del sinsonte es maravillosa, entre otras cosas, porque esta operación secreta de la CIA implicaba mostrarte una pléyade variopinta de voces heterogéneas, disonantes entre sí, muchas veces en apariencia inconexas y contradictorias, hasta contradictorias, pero que en el fondo estaban digitadas y reguladas por ciertos márgenes de los que no te podías salir, por las mismas cabezas que estaban dentro de los organismos de inteligencia, entre ellos Henry Luce, que estaba trabajando para la Time, ¿no? Digo, es muy complejo el tema, pero sí, básicamente es lo que vos decís. Hay en apariencia una coraza externa multicolor en materia de voces y de pensamientos, pero que en el fondo se terminan transformando en una mera fórmula Pepsi o Coca-Cola, claro. Es decir, el mismo contenido pero con distinto envase y distinta marca. Pero el mismo veneno para todos. Estoy hablando con Lucas Carena, me mandan mensaje preguntando los oyentes con quién estamos charlando. Es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Diseño de Estrategia de Comunicación en la misma universidad y titular de la Cátedra de Fundamentos Epistemológicos y Metodología de la Investigación, Facultad de Psicología de la UAI. Tu recorrido como docente universitario, yo alguna vez estudiando Comunicación Social discutí con el director de la carrera de Comunicación Social, que hoy ya no recuerdo su nombre, esto era al principio de los años 90, 93, 94, si mal no recuerdo, que yo le discutía que había como una bajada ideológica dentro de la carrera que ya era como demasiado, era anticatolicismo y antinacionalismo. Básicamente de eso se trataba las carreras universitarias de perfil humanista.
digo, eso que yo tenía con 21 años de edad, 22 años de edad, es así, no ha cambiado básicamente la currícula. Tiene que ver con el formateo o un lavado de cerebro o adoctrinamiento dentro de las mismas universidades, ¿no, Lucas? Sí, las universidades se han convertido lamentablemente en un redil ideológico de bastante poca monta y se ha postergado, ¿no? La ciencia se ha postergado a la politiquería, ¿no? Es bastante bananera la politiquería que hay. Sí. A tal punto es la bajada de línea, para darte un ejemplo, que yo lo digo con tristeza porque quiero la universidad en la que me formé. Hay una agrupación estudiantil en la Universidad Nacional de Rosario de jóvenes autoconvocados que tuvo origen precisamente para solicitar ante el Consejo Superior de la universidad que dejen de bajarle línea ideológica, es decir, porque ya era una cosa que no se podía rendir un examen, no se podía... A ver, los chicos querían ir, digo los chicos, los estudiantes universitarios, no ya personas mayores que quieren formarse como profesionales, querían ir a aprender y no podían, porque todos los días era un acampe, una manifestación, los profesores bajaban línea y ellos necesitaban, pedían, clamaban porque les baje material de estudio. Es decir, bueno, eso no estoy en contra de que haya, pero se había perdido el fundamento de lo que es la universidad. Claro. Entonces, digo, para llegar a esa instancia de que se cree una nueva agrupación política que surge de manera espontánea, para pedir que no se baje línea dentro de la cátedra, bueno, imagínate que la universidad tocó fondo. La universidad tiene que haber tocado. Hoy tiene su reconocimiento, la agrupación, todos tuvieron que aflojar porque había desbarrancado, ¿no? Esto. Entonces sí, tal cual, es como vos decís. Lamentablemente es como vos decís. La universidad es, hoy por hoy, lamentablemente, un mal trago que hay que pasar. Claro. Hay que tener título, hay que formarse, no estoy despreciando el academicismo por completo, digo que hay que formarse, hay que ocupar, ¿no? El espacio, ¿no? de la cátedra, porque si no lo ocupa otro, y así estamos. Pero en realidad hay que relativizar la formación profunda que hoy te da la academia por estas razones, porque está absolutamente manipulada y lo que busca es generar vástagos de las ideologías que ya están imperando en estas casas de altos estudios, aunque ya no son tan altos, ¿no? ¿Dónde empezamos a degradarnos como sociedad? Entendiendo todo lo que nos rodea, todo lo que nos pasa, esta manipulación permanente a través del libro que vos escribiste con Pablo Dávoli, La Guerra Invisible, poder entender cómo se vive esa guerra invisible. Y un poco la descomposición de nuestra sociedad en estos valores artificiales, como vos decís, Luca, entre un juego dialéctico y político de derecha e izquierda, sin que haya una expresión natural política del lugar donde vivimos, del lugar donde estamos. Mirá, es muy interesante tu pregunta, creo que es clave, es lo más importante para entender la guerra invisible, así le llamamos, ¿no? Porque también es una metáfora, ¿no? Claro. Porque no es una guerra que despliegue artillería, pero sí despliega ideas, sí despliega imágenes, sí despliega cultura. Y es donde la cultura se ha convertido en el nuevo escenario, en el nuevo campo de batalla en el que hoy estamos involucrados, ¿no? Voluntaria o involuntariamente, pero estamos en una guerra metafísica. Y la verdad es que tu pregunta se puede responder en sentido estricto y en sentido amplio. En sentido estricto, es decir, es a principios del siglo XX, con la creación de ciertas grandes fundaciones, como puede ser la Fundación Carnegie para la Paz o la Fundación Rockefeller, que se empiezan a tratar de tejer hilos de poder que iba más allá de los estados-nación. Es decir, había fuerzas transnacionales que empezaron a decir, bueno, tenemos el poder económico y financiero, que no es lo mismo, para figurar un mundo regido bajo vectores de privatización del poder que le convengan a una élite, a un puñado, ¿no? de magnates, empresarios, pero sobre todo de banqueros,
Y esto se da en las postrimerías del siglo XIX, pero a principios del siglo XX empieza a materializarse, ¿no? Sobre todo hay una fecha clave que es 1913, cuando muere JP Morgan y cuando se crea la Reserva Federal de Estados Unidos, que es un grupo de banqueros que se reúnen en una isla secreta para perfilar, ¿no?, manipular la creación de la moneda norteamericana. Pero en sentido amplio, esto empieza con la propia modernidad, Juan, y empieza con lo que dice Augusto Del Noce, un autor olvidado en la cátedra, ya que estamos hablando de eso, un autor italiano, Augusto Del Noce, que tiene que ver con la pérdida de la trascendencia, ¿no? Habla de un eclipse de lo sacro. Independientemente de la religión que uno profese, claro, el mundo siempre se erigió sobre bastiones metafísicos, y ese mundo se fue degradando, y junto con esa mirada, ¿no?, de plenitud siempre apoyada en un universo trascendente, se empezó a figurar la idea de que el hombre se podía cosificar y manipular y aborregar y tratar como una cosa o como un animal. Si no tuviéramos una concepción antropológica cosificada de la persona, no podríamos tener estos planes de dominio y de manipulación con los que permanentemente estamos colisionando y estamos chocando. No sé si se entiende, yo a veces no soy fácil para elegir las palabras, pero está bien. en el fondo es mucho más profundo el debate, ¿no? Y creo que va por ahí, por la pérdida del orden, de la valoración del orden trascendente de las cosas. Bueno, hoy justamente charlando con una persona que quiero mucho, hablábamos de esto y me planteaba la situación de que las religiones, o la religión católica, perdió la explicación científica de las cosas, que no tiene la explicación científica de las cosas. Me planteaba otras religiones que sí da una explicación científica de las cosas, y digo, no, la religión católica ha sido trascendental a lo largo del tiempo por una valorización en sí mismo de la condición humana y de su sociedad para trascender en el tiempo. 2000 años de historia, con todo lo que significó, con esto quiero decir cómo es la regente de valores y moral que sostuvieron nuestra sociedad. Una vez caída esa sociedad católica o esa regencia católica, la sociedad ha entrado en esta cosificación, como decís vos. Mira, yo le contestaría a esta persona dos cosas. Hoy estamos parados en un... nos erigimos como sociedad sobre vectores científicos que fueron asumidos de manera tempranísimo por la Iglesia Católica en lo que se llamó la Pontificia Academia de Ciencias. Galileo mismo, con sus errores, formaba parte de la Pontificia Academia de Ciencias. La gente a veces cae en leyendas negras y desconoce un poco esto. Pero déjame decirte que, digamos, yo la desafiaría a esta persona. Yo traigo la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que ella traiga toda su biblioteca progresista del cientificismo, y comparemos quién está del lado del método racional de rigor y quién está del pensamiento mágico. Yo le diría esto, o sea, yo traigo la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, y que traiga toda la biblioteca progresista que quiera, y vemos quién está del lado del método racional y quién está del lado del pensamiento mágico. Es muy simple esto, se resuelve en un debate, pero más allá de esto yo entiendo a lo que va la pregunta. En realidad la oposición de razón y fe es una estupidez que instalaron los iluministas. La enciclopedia en el siglo XVIII, Revolución Francesa para acá. Revolución Francesa hasta esta parte, se adjudicó a sí mismo tener la luz. Vos fijate qué arrogancia, decirse a sí mismos iluministas y llamar a todo lo anterior a ellos oscurantismo. Mirá que hay que ser arrogante para autoproferirse semejante epíteto. Y los iluministas fueron los que trataron de atacar a la Iglesia bajo la falsa disyuntiva que nunca existió entre razón y fe. Justamente toda la teología, no hay teología cristiana, sino en una permanente búsqueda de conciliación, que no tienen por qué estar en lugar de oposición entre razón y fe. En latín la frase más conocida es fides quaerens intellectum, intellectus quaeres fidem, es decir, la fe que busca
a la razón, al conocimiento, al intelecto, y viceversa el intelecto que busca a la razón. Esta concordancia, esta armonía, nunca se rompió más que en la imaginación de los iluministas, que trataron de despegarse, ¿no?, de años de tradición religiosa, emanciparse, ¿no?, del oscurantismo medieval. Sin embargo, todos son deudores, y cualquier filosofía renacentista e iluminista es tributaria del pensamiento medieval, que nunca estudiaron bien ni nunca estudiaron en plenitud. Claro. Yo sé que es un debate que excede este ámbito radial, pero te quiero decir que en el fondo esa disyuntiva es otra falsa pantomima en el contexto de una leyenda negra contra la religión, y más particularmente, bien digo, contra la religión por antonomasia de Occidente, que es la Iglesia Católica. Claro, plantear esto para muchos oyentes que al escuchar la palabra leyendas negras, ¿de qué se trata? Es montar una mentira a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, para señalar, por ejemplo, que la Inquisición o el genocidio vivido en 300 años de la era precolombina de España y la Iglesia Católica en América. Que aquí se perseguía y se mataba a indios a trochimoche. Bueno, sí, exactamente, eso es la leyenda negra. Es la construcción y la instalación en el imaginario colectivo de una fragante mentira, pero convertida en verdad a partir de manipuladores. O sea, les recomiendo leer el libro de Vittorio Messori, Leyendas Negras de la Iglesia Católica, y ahí se van a desanar mucho de cuánto hay de mentira acerca de esos tópicos que vos bien mencionaste. Recomiendo Madre Patria de Marcelo Bulo, de reciente publicación, sí, que también, junto con lo que ha hecho con Imperiofobia, María Elvira Roca Marea, sobre la hispanidad y sobre la conquista de América, todas las barbaridades que se han dicho, y además que no dan cuenta del estado de sometimiento que estaban en la América precolombina, como decía el padre Castellani, en la América prequilombina, el estado de sometimiento en que estaban muchas tribus a partir de los grandes imperios que hacían sacrificios humanos y que sometían a las peores hostigaciones a muchos otros pueblos, donde prácticamente los españoles vinieron a liberar y no a someter, si uno empieza a hilar y a deshacer un poco esa idea bastante mal formulada, pero insisto, instalada por estos personajes de la Ilustración. Uno de ellos es Voltaire, claro. el otro es Antonio Loriente, ¿no?, que fueron los dos grandes constructores de la leyenda negra en torno a la Inquisición española. Existió un tribunal inquisidor, sí, por supuesto, hubo juzgamientos, sí. Lo que pasa es que si uno va a estudiar los métodos de la Inquisición, esto lo estudia muy bien Alfonso Junco, ¿no?, o Vicente Palacio Atard, si uno empieza a deshacer los hilos de lo que fue el Tribunal de la Inquisición, ¿no?, española, va a encontrar que era el tribunal más benevolente en comparación a todos los tribunales de la época, que justamente aplicaban reprimendas, linchamientos públicos, lapidaciones, sin juicio previo. Mucha gente no sabe que el solo hecho de arrepentirte implicaba, para el único delito que juzgaba la Inquisición, que era el delito de herejía, claro, arrepentirte ya implicaba la absolución automática de la pena. Insisto, hay mucho para hablar del tema, yo no quiero abrumar y sé que para mucha gente esto puede resultar escandaloso y generar algún escozor, pero la verdad es que mucho de leyenda negra hay en torno a que la religión viene, sí, solo sí, a someter, ¿no?, y a poner de manera, a periclitar la libertad de la conciencia, que viene a ponernos de rodillas, a poner la genuflexión. Nada tiene que ver con la obsecuencia, no es una genuflexión de sometimiento, la genuflexión tiene que ver con otra cosa. Por eso digo, hay mucho para, insisto, para revisar, eso es el revisionismo, y mucho para reconstruir de la historia verdadera, que obviamente, que no estoy con esto tratando de justificar la leyenda rosa, a la leyenda negra se le opone la leyenda rosa, sí, pero sí, la realidad, como todo, tiene grises, tiene matices,
Y nos han arrebatado esos grises y nos han contado de manera unidireccional una historia para lo cual, y con esto cierro la idea, tuvo mucho que ver la piratería, ¿no?, iniciada en la nobleza negra veneciana e instaurada por la corona británica contra los pueblos que somos hijos de España. Claro. Parte de un tramado de guerras donde era buscar la supremacía de una cultura sobre otra, que muchas veces nosotros vamos perdiendo el contexto histórico. Si no podemos comprender el contexto histórico, difícilmente comprendamos los hechos, y por eso todo tiene que ver con todo. Vamos de un tema desde el rol de los medios de comunicación, desde el rol de la política, desde el rol de cómo hoy se dice que se gobierna por derecha pero se atiende por izquierda, y a eso tenemos que comprender la historia para saber cómo llegamos a este momento. Este momento tan raro, Lucas, que vivimos sometido a cosas que son antinatura. Vivimos detrás del miedo. El miedo como una cuestión vibracional negativa, de lo cual hasta te enferma, y llegamos a vivir enfermándonos supuestamente con una pandemia y una situación rarísima que ahora está como marginada por una guerra también que está más en los medios que en el campo de batalla, como lo que está pasando en estos días, ¿no? Sí, por supuesto. Hay un pensador de origen ruso también, Pitilin Sorokin, escribió un libro también muy interesante que se llama Achaques y manías de la ciencia moderna. Y justamente, libro no tan famoso como El archipiélago Gulag de Solzhenitsyn, pero sí que trataba de criticar cómo se había instaurado el totalitarismo soviético en la Rusia de la Unión Soviética. Y trataba de explicar la manipulación de las conciencias en este libro, que dice que hay cuatro fases, ¿no? La simplificación de la realidad, es decir, reducir la realidad a un solo punto, hay que simplificarla, hay que evitar entender a la realidad como compleja y multicausal, hay que bipolarizar, ¿no?, a la realidad, hay siempre que generar alguna grieta, alguna fisura para que la sociedad esté partida y fracturada. Vos fíjate cuántas grietas que hubo en la sociedad, no estamos hablando de internas políticas, desde el aborto hasta esta parte con las vacunas, antivacunas, etc. Siempre hay alguna grieta nueva. Cuando uno piensa que no puede haber más nada para lo cual dividir a la población, nos sorprenden, para mi admiración, ¿no?, tristemente, pero para mi admiración, nos sorprenden con algo nuevo, que la gente se prende. Es decir, la polarización es la segunda escala, ¿no?, de la manipulación. Después viene la emocionalización. Absolutamente todo tiene que ser pensado y presentado a escala emocional. Nada tiene que racionalizarse, todo tiene que militarse. Todo es con algún pañuelo de color, todo tiene que ser una grada y una tribuna, una hinchada de fútbol. Y el cuarto punto es la cuantofrenia, escuchá bien este término, y la testomanía. Hay que generar cifras numerolátricas que escandalicen y que generen temor. Hay que generar un menticidio, como decía Just Maurice Merleau. Hay que hacer un homicidio de la mente, eso es el menticidio. Entonces, los números barbarizados, desplegados incluso cuando no tengan que ver con la realidad, generan parálisis, generan ataraxia, generan una neurosis colectiva muy importante, y a partir de ahí viene la manipulación. Es decir, lo que Sorokin decía, y lo que estamos viviendo, un poco respondiendo a tu pregunta, es este estado de shock, ¿no?, claro, de parálisis social, producto de que vivimos con ataques psicológicos permanentemente. Nunca estamos en paz, nunca estamos tranquilos. Si no es una pandemia, es una guerra. Uno piensa a ver cuáles son los elementos que pueden paralizar a la sociedad en su conjunto. Bueno, lo que genera es justamente una amenaza para la sociedad en su conjunto. Y están muy estudiados cuáles son esos fenómenos. Las guerras, justamente, las pandemias, las epidemias, las enfermedades de proliferación masiva,
los fenómenos, las catástrofes ecológicas, los fenómenos que pueden atentar contra el planeta, toda la Agenda 2030. Tal cual. Estos son los elementos que pueden llegar a... Y por último, lo menciono porque no va a faltar y seguro que vamos a tener alguna noticia al respecto, las grandes crisis económicas. Las grandes debacles económicas es el cuarto punto que generan un estado de alerta en la sociedad. Y vos sabés que los medios de comunicación parecieran hacer como una especie de ciclo rotativo sobre estos cuatro tópicos. Siempre hay algo a nivel mundial que supone o una crisis económica, o una catástrofe natural y ecológica, o una pandemia, una enfermedad terrible para la población total, o bien terminar con alguna guerra. En este caso, obviamente, en la palestra está lo de Rusia y Ucrania. Pero se turnan, ¿no? Y el ciclo de rotación se cumple. Pasamos de un tópico a otro, para que la rueda parezca que se mueva, pero que la gente no tenga paz, no esté tranquila. Es increíble, pero se cumple a rajatabla cual fórmula matemática. Luca, estamos repasando un montón de temas a medida que vamos desarrollando esta charla. Agradecerte enormemente este tiempo para con San Julián, para con los medios en San Julián, tener este tipo de charla para poder comprender la realidad que nos toca. Digo, esta realidad que estamos como un estado de shock permanente, es como nos están programando la mente, como nos están anulando mentalmente al punto, bueno, lo venimos charlando continuamente, lo que venimos hablando en este momento, nos quitan la capacidad de racionar, de racionalizar las cosas, actuamos emocionalmente, ya casi como un cerebro reptiliano que actuamos por impulso. ¿Es así? ¿Esa es la búsqueda que tiene el poder con nosotros? Bueno, por supuesto que una sociedad fracturada, una sociedad emocionalizada, una sociedad en estado de parálisis y de temor, es una sociedad mucho más fácil de manipular. Hay un trabajo hecho en la década del 60 que lo mandó a decomisar Robert McNamara, nada menos que Robert McNamara, ¿no? Al Instituto Hudson, ¿no? Que se llama el informe de Iron Mountain, donde un grupo de investigadores intelectuales estudiaron, ¿no? La necesidad, ¿no? Es un informe relativo a la necesidad o no de hacer la guerra. La conclusión a lo que llegan estos intelectuales, entre comillas, para los cuales fueron fuertemente respaldados, prohijados y financiados por McNamara, jefe de Estado, en el Departamento de Defensa, etcétera, etcétera, de los distintos presidentes que abundaron la Casa Blanca durante la década del 70, este informe lo que recomendaba, hacía una serie de consideraciones cuya conclusión final era básicamente que Estados Unidos no debería permitir nunca que haya un estado de paz perpetua, como fue en su momento la Pax Romana, ¿no? Sino que tendría que agitarse el avispero de vez en cuando para generar un estado de alerta, porque los beneficios que encontraban en la guerra era que ante una situación de excepcionalidad, la sociedad y la población tiende a depositar su propio juicio y darle gobernabilidad al que conduce, depositando en él, trasladando en él la toma de la decisión. Es decir, hay una especie de sumisión consciente producto a que el pueblo, en beneficio propio, no puede entorpecer la fácil y pronta decisión de sus dirigentes. Entonces, claro, haciendo traslativo a esto, si los presidentes, los jefes de Estado, sabemos que hoy los presidentes funcionan más como gerentes de una empresa, claro, que como verdaderos líderes populares, en el buen sentido de populares para su pueblo que los puso en el poder. Si nosotros nos tomamos el trabajo de ver cómo funciona hoy, estas agendas hacen a los presidentes y a los jefes de Estado depositarios siempre de una cuota de excepcionalidad que les permite, primero, gobernar por decreto, tomar decisiones sin consulta de los cuerpos legislativos, pero al mismo tiempo ayornarse a una agenda que la manda la OMS vía emergencia sanitaria mundial, protocolos de actuación para todo,
Y así, digamos, con los distintos aspectos de la vida de la persona. Es decir, todo tiene que estar diezmado por ciertos protocolos que además el Estado, en este caso el Estado argentino, ejecuta por el bien de la población como mandato de organismos internacionales que tienen un presunto know-how, saber hacer para este tipo de cuestiones. Entonces, claro, el estado de excepcionalidad parece convertirse en una suerte de mecanismo habitual y abusivo para tener a la población siempre a la expectativa, intranquila, pero al mismo tiempo sometida a determinadas decisiones de gobierno que no son soberanas, nunca son soberanas, casualmente siempre son bajadas de línea. Si a esto le agregamos, quiero ser breve, la problemática del endeudamiento público que sufren la mayoría de los países del mundo, recordemos que Estados Unidos es el país más endeudado con bancos privados del mundo, bueno, ahí te das cuenta que eso le da el envión final, el empuje final para que estas políticas, ¿no?, que no se determinan por voluntad y acción de los representantes del pueblo, sino que los reduce a meros ejecutores gerenciales de decisiones que se tejen y elucubran mucho más arriba. Bueno, la idea para que la gente las acate es amenazarlas, que de lo contrario, de no acatarlas, hay una hecatombe, hay una situación extrema que va a incurrir incluso en poner en peligro la propia vida de la persona. Esto se va a convertir en moneda corriente. Yo quiero que sepa la audiencia que nos está escuchando que se va a convertir en un mecanismo y en un facilismo y se va a aplicar hasta el desgaste. Tal cual. Hasta el desgaste. Y el aparato de censura en los medios de comunicación, para los que queremos decir otra cosa, se va a transformar en un mecanismo totalitario, ¿no? Y, bueno, sí. Lo vamos a tener cada vez con más ahínco, ¿no? Vos más que nada sabés y tenés conocimiento pleno del uso de cada palabra, pero siempre antes, cuando alguien se opone a algo, ahora la forma de descalificarte debe decir, sos un anti. No podés estar anti tal cosa porque sine qua non eso era bueno. Las vacunas son buenas siempre, por lo tanto esta vacuna va a ser buena, y si vos decís algo en contra te remiten a un anti. Sos anti esto, anti aquello, y directamente estás descalificado. Tu criterio, tu conocimiento, nada cuenta sobre este tema. Bueno, ¿qué son los fact-checkers en su lucha incansable contra las fake news? ¿Qué son los fact-checkers sino la policía del pensamiento de las redes sociales? Tal cual. Tenemos como nunca, con una excusa, fíjate que la excusa fue el problema sanitario, tenemos como nunca el despliegue de una inmensa batería, ¿no?, de organismos llamados fact-checkers que se dedican a presuntamente evitar la desinformación, pero que en realidad lo que están haciendo es salir a perseguir, es una nueva cacería de brujas, es un neomacartismo, claro, una nueva cacería de brujas contra aquellas voces que se plantan contra el sistema. Elizabeth Noel Neumann habló de la teoría de la espiral del silencio. Bueno, lo que hacen las chequeadoras de información es contribuir a silenciar a las voces en el desierto que se imponen y se contraponen al discurso oficial hoy bajado, las bajadas de línea de los medios de comunicación. Lucas, mostrando este panorama, viendo cómo estamos este panorama y agradeciéndote el tiempo que nos estás dejando para las radios aquí en San Julián, para poder escucharte y apreciar todo tu conocimiento y tu sapiencia sobre estos temas. Digo, ¿hay una salida? ¿Tenemos un horizonte más o menos en algún momento, una esperanza, una expectativa de que haya un resurgimiento? No sé si en la conciencia humana de los pueblos o en la conciencia personal de cada uno, algo que haga un reseteo y un resurgimiento como condición humana, de un sentido hacia lo trascendental, y nosotros como sociedad un pensamiento que nos lleve a comulgar todo un mismo objetivo. Digo, vivimos de derecha a izquierda, en el medio no hay ningún pensamiento que tenga que ver con lo que nos pasa realmente, con la realidad que nos toca.
Mira, está muy bien tu pregunta y además quiero dejarle alguna cuota de esperanza a los que nos escuchan, porque si no parece, ¿no?, que esto es apocalíptico, ¿no? Estamos en tiempo parusístico, pero ese es otro cantar. Sin caer en ningún fatalismo, quiero parafrasear a un amigo y además un gran intelectual, que es Marcelo Gulo Modeo, cuando dice que nuestra lucha se ha convertido en una lucha por la supervivencia. Claro. Cuando la lucha se convierte por la propia existencia en lucha, no hay posibilidad de no luchar, porque lo que está en juego es nuestra propia existencia. Es decir, es casi un mecanismo de defensa, casi reduciéndonos también, ¿no?, a una teoría instintivista, como si fuéramos animales, tiene que ver con nuestro instinto de conservación, de autoconservación. Entonces no podemos no luchar. La lucha tiene que ser inclaudicable porque lo que está en juego es nuestra propia pervivencia, es nuestro perdurar en el tiempo, es nuestro propio subsistir. Eso prima facie, pero además de eso, yo quiero decir que la verdad, hay que confiar en la verdad, porque la verdad se filtra, la verdad se abre camino. Es como una represa agujereada, vos la tapás y la verdad sale por otro agujero, lo volvés a tapar y se vuelve a filtrar. La verdad se abre camino y la verdad hay que defenderla y gritarla desde los tejados, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Porque muchas veces, vos sabés que, la providencia obra desde los mecanismos más difícilmente reconocibles. Muchas veces caemos en la desesperación, caemos en la desazón, caemos en el desánimo, pero la verdad nos libera y a veces convierte. Ayer veía una editorial de una periodista que se inició como periodista de Chimentos, Viviana Canosa, hablando en la televisión abierta, ¿no?, de la dinastía Rothschild, de George Soros, ¿no?, de Bill Gates. Así, para mí fue un triunfo. Uno no espera que nos den micrófonos a los que hace décadas que venimos hablando de esto, pero hay gente que se está haciendo eco y además, ¿qué la sostiene a Viviana Canosa? Por lo menos mencionando ese tema en la pantalla, me refiero a los medios abiertos, la sostiene el pico de rating que está haciendo. La sostiene la gente, porque la gente no le cree más. La mentira, tarde o temprano, el que vive de la mentira se alimenta de viento, dice el refrán. Y la mentira, que tiene patas cortas, tarde o temprano se cae. La gente ya sabe que se está desenmascarando, se está corriendo la mácula, el velo de un montón de problemáticas que nos están ocultando. Pero tarde o temprano los temas empiezan a surgir, ¿no?, cual ave fénix de las cenizas, y cuando lo damos por muerto en el momento menos pensado, resurgen solos. Y los invitados en este programa que te estoy hablando, solo por dar un ejemplo, todos decían informarse de fuentes que no son los grandes medios de comunicación, a los grandes holdings mediáticos me estoy refiriendo. Las fuentes de información, decían los invitados, que pensaban también igual que, grosso modo, que nosotros, no son más los medios de comunicación. Entonces, enhorabuena que el mensaje llegó, que el mensaje sostiene, que perdura en el tiempo, que se ha convertido en roca sólida y que no se puede deshacer. Es decir, pese a toda la persecución, pese a los fact-checkers, a la censura, a los que controlan, ¿no?, los discursos, entre comillas, de odio que nos acusan de articular, la verdad se abrió camino por sí sola y hoy está llegando a lugares donde hacía pocos años era impensable que lleguen. Y eso nos tiene que llenar de esperanza y nos tenemos que subir al tren de la verdad. Porque solo la verdad, y esto no hace falta decir quién lo dijo, es bíblico, solo la verdad, Juan, solo la verdad libera. Tal cual. En esa posibilidad de encontrar la libertad como condición humana, básicamente porque vivimos en un tiempo de aturdimiento y de confusión generalizada y esa incertidumbre que nos vive distrayendo
poder hablar de quienes gobiernan el mundo y que lo diga una comunicadora como Viviana Canosa, que como vos decís está relacionada a los medios de entretenimiento más que a los de pensamiento, es un empezar, es una bisagra quizás, a lo mejor tal vez, que hay gente como vos y como otros tantos que vienen explicando hace un tiempo a esta parte quiénes son los que gobiernan el mundo, por cómo lo gobiernan, para quiénes lo gobiernan y que nosotros simplemente somos carne de cañón. Tiene un valor significativo y muy importante. Lucas, muchísimas gracias por este tiempo con la radio en San Julián, Santa Cruz. Aquí fue el principio de Argentina, acá fui la primera misa a nivel nacional, allá hace 502 años, estamos a poco de cumplir 502 años de aquella primera misa. Bueno, gracias a vos por la invitación, por la comunicación. Tengo, obviamente, con Santa Cruz, ¿no? Y en general con todo el sur de nuestro país, un fuerte compromiso y una fuerte devoción, ¿no? Porque justamente nosotros, si somos el país más austral del continente americano, ustedes son la parte más austral de nuestro propio país. Claro. Entonces yo creo que es muy importante, ¿no?, reivindicar y unificar, aunque sea en el espíritu y en el pensamiento, una extensión tan grande de nuestro país que está en permanente amenaza también de fractura, de balcanización, y eso empieza con la conciencia. Así que bueno, yo te dejo un saludo grande, te agradezco infinitamente a vos y a toda tu audiencia por esta comunicación, por dejar expresarme, que no es fácil. No siempre tenemos voz y voto y mucho menos micrófono para expresarnos, así que estoy a disposición para cuando quieras seguir ampliando y profundizando sobre todo estos temas. Así que bueno, fuerte abrazo para vos y toda la gente que hace con vos esta propuesta radial. Muchas gracias, Lucas, abrazo enorme, saludo a Pablo y a toda la gente en Rosario. Abrazo enorme. Hablaba con nosotros señor Lucas Carena, un intelectual, un hombre formado en la Universidad Nacional de Rosario y una persona que siempre es interesante poder escuchar para aprender, básicamente para aprender. De eso se trata. Gracias, Rorro, por el acompañarme en este momento de radio. Los dejo y será hasta la próxima. Algún invitado en especial para poder charlar de cosas que hacen a la realidad de nuestro país y de